Muy buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para mí presentar a la doctora Lourdes Vega. Aprovecho porque creo que es muy relevante para el sitio en el que estamos. Por supuesto, además de a Inma, por eso y porque otra cosa. Yo vine a España desde Estados Unidos en 1990, embarazada de esa niña que hoy está ahí, que tiene 28 años. Y yo soy física de formación y en Estados Unidos estuve en ingeniería química y llegué a un departamento de ingeniería química, donde me veían el bicho raro, porque decían, pues esta chica que hace moviendo moléculas diciendo que eso es ingeniería química, esto no va a ir a ningún sitio, esto es cierto. Y apareció Inma, que era la gestora del programa de ingeniería química, y cuando le conté lo que hacía, yo tenía 30 años, me dijo, ¿que hacemos eso en España? Pues nos interesa mucho, lo voy a fomentar. Y muy probablemente por eso hemos llegado hasta aquí hoy. O sea que eternamente agradecida porque desde el principio, no desde ahora, apostó por lo que estaba haciendo. Por supuesto, también quiero darle las gracias a la Real Academia por concederme este honor, a mis padres, a los cuales se lo debo todo y que desgraciadamente hoy no están aquí, pero me verán orgullosos allá donde estén. A mi equipo de apoyo en casa, sin los cuales no podría hacer nada, mi marido y mis hijos, mis hermanos, el resto de la familia y amigos, muchos de los cuales están hoy aquí. A mis mentores, también sin ellos imposible, a mis estudiantes, muchos hasta ahora, colaboradores y colegas, y a todos aquellos que de una forma o de otra, sabiéndolo o sin saberlo, han contribuido, me han influido en mi vida y me han traído hasta aquí en el día de hoy. A todos los que estáis hoy aquí y a todos los que estáis escuchando por YouTube, muchas gracias, porque pudiendo hacer otras muchas cosas, habéis decidido acompañarme. La charla que voy a dar hoy se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Yo he trabajado en muchos temas y en muchos sitios, pero siempre ha habido una línea común, que es el desarrollo sostenible, o preservar el planeta o mejorar el planeta. Bueno, estupendo, ya hemos dado un paseo por la historia, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a la realidad. Y ahora vamos a hablar, mira, ese quedó en inglés, vamos a hablar de las emisiones de CO2 por cápita. Les voy a hacer un paseo por el planeta en base a las fechas que he ido poniendo antes. Entonces aquí tenemos cómo estaban las emisiones de CO2 que se emitían a la atmósfera en 1807, cuando empezábamos con un poquito de estos combustibles, ¿de acuerdo? Inglaterra empezó con el carbón, nos acordamos, ¿no? Bien, aquí estamos en 1895. Ya Estados Unidos, Canadá, Australia, España también empieza. Europa va muy asociado a los descubrimientos y utilización que he dicho antes. 1920, 1973, 2022. Entonces, los colores, claro, no los he indicado. Cuanto menos color tengamos, menos emisiones hay. Cuanto más color tengamos, más emisiones hay per cápita, ¿eh? Bien. Bueno, ¿y cuál es la situación actual? Esto lo tengo que hacer por razones históricas porque lo hago en todas las presentaciones que doy. Hace 16 años fui a un congreso a Estados Unidos donde hablaba Susan Solomon, que era la que coordinaba el panel sobre el cambio climático, que ella es climatóloga, y durante 1 hora y media nos dio datos irrefutables, científicos, sobre el impacto que tiene la acción del hombre en el cambio climático. Digo porque hay dudas, gente que... Ella durante no sé cuánto tiempo. De todo lo que ella habló, yo me quedé con una, que es la que repito siempre, es una gráfica que a lo mejor no es la más adecuada, pero es la que uso. Esto es cómo se mide la concentración de CO2 en Manoa, que es un laboratorio que hay en Estados Unidos, y lo dan por un periodo de 5 años. Entonces aquí, ¿qué tenemos? En el eje de las IES tenemos la concentración de CO2 en partes por millón, muy pequeñita, en la atmósfera, y aquí tenemos un periodo de 5 años. La línea roja es el promedio mensual y la línea negra es el promedio sobre la estación. Aquí tenemos la gráfica de ayer. En esta gráfica de ayer vemos una tendencia muy parecida, vemos estos datos que he puesto más arriba, y es que en noviembre de este año tenemos 3 partes por millón más que en noviembre del año pasado. Pero doctora, ¿eso es un año? Sí, eso es un año. Yo llevo 16 años, puedo dar 50 o 60 charlas al año. Jamás, desgraciadamente, nunca he visto un número menor de 2 ppm. Y esto es con COVID, con todo lo que consideremos. Peor que eso,
¿cuáles son los números realmente? O sea, en el 2007, cuando Susan Solomon nos prevenía de esto, la concentración era 384 partes por millón. La concentración ahora mismo es 422 partes por millón. No solo eso, los científicos antes del 2019 decían que en el momento en el que llegáramos a 410 partes por millón era irreversible. Y ahora lo explicaré porque yo no soy dramática, pero tengo que ser realista. Entonces, esto se midió en el 2019, desgraciadamente, desde entonces siempre ha ido a más. ¿Qué significaba esto? Significa que hay datos, o sea, hay hechos irreversibles en el planeta que ya no pueden cambiar. Por eso ahora hablamos de mitigar el cambio climático, ¿no? Bueno, entonces, claro, yo he mostrado un periodo de 5 años que no es nada. Bueno, creo que en los mapas ya se veía, pero aquí tenemos la cantidad de CO2 en la atmósfera relacionado con la combustión para la energía y los procesos industriales desde 1900 hasta la actualidad. Y la gráfica es impresionante, ¿no? ¿De dónde vienen esas emisiones? Fundamentalmente de la generación de energía, tanto por carbón como por gas, como por petróleo, del transporte y de la industria. Bueno, aquí tenemos otra, es que impresiona un poco. Aquí tenemos una escala de 1750 y aquí vamos viendo cómo no había en ningún país, ay, esto no lo domino, como no había en ningún país prácticamente emisiones, y aquí cómo van, es un crecimiento claramente exponencial. Europa está aquí, la Unión Europea está aquí, Estados Unidos, Norteamérica, China, Asia. Estos no son per cápita, estos son globales. Cuando divides per cápita los números son diferentes, Y aquí vemos que realmente la mayoría vienen de la energía, aunque también vienen bastantes del sector de la agricultura. Aquí están per cápita, y per cápita sí vemos primero que hay un descenso, lo cual son muy buenas noticias. He puesto a España, España está aquí, tiene un ligero descenso. Aquí está la India, que no lo tiene, Estados Unidos también. Esto es lo que se llama desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de efecto invernadero. Y parece que sí, que vamos en la dirección correcta, pero también porque tenemos suerte, porque las energías renovables han bajado su coste. Aquí, al final, la ciencia ayuda, y mucho, pero la ciencia va acompañada de la parte económica que lo avala, ¿no? Y por eso también hay que trabajar en bajar los costes. No me privo de presentar estas que están aquí, porque creo que es lo que realmente ayuda a ver de qué hablamos. Estas son las emisiones per cápita frente al Producto Interior Bruto per cápita. Y aquí vemos quiénes son los países pobres en energía y quiénes son los países que emiten demasiado. Entonces, cuando hablamos con la COP, por ejemplo, de llegar a las emisiones netas cero, hablamos de los países ricos, que son los que gastan y consumen, ¿no? Y producen esta energía. Fíjense Singapur dónde está, Estados Unidos, Canadá, España está aquí. Y en cambio China, la pobre tan denostada, pues claro, si comparas con el número de gente que tiene y el Producto Interior Bruto que tiene, no va tan mal como en las otras gráficas. Aquí tenemos ahora las emisiones basadas en el consumo per cápita, sale algo muy parecido a lo anterior, y aquí tenemos el acceso a la electricidad, que esto es un poco triste, ¿no? Porque aquí también vemos que hay países que realmente no tienen acceso a la electricidad. ¿Cómo van a emitir? Pues es que no tienen nada. Bueno, esto también es interesante, el acceso a combustibles limpios para cocinar, porque si no luego decimos que emiten mucho, pero si es que si no tienen combustibles, ¿no? Entonces hacen lo que puedan. Bueno, al final de lo que estamos hablando es de lo que ahora se habla de una transición energética. Hemos pasado por el fuego, el carbón, el viento, el carbón, el petróleo, las renovables, y estamos aquí. Por haber usado tantos combustibles fósiles sin hacer nada para evitar las emisiones, hemos llegado a 50 gigatons o gigatoneladas de emisiones. Esto son previsiones o cálculos, no es algo que ocurra porque estamos aquí, pero lo que sí es cierto es que necesitamos estar aquí en el 2050, este es el acuerdo de la COP también. Necesitamos tener emisiones cero y necesitamos que la temperatura de la Tierra suba como mucho 1,5 grados. Ojo que ya vamos por 1,1, ¿eh? Bueno, entonces si no hacemos nada, evidentemente no hay que decir mucho porque no sobreviviremos, porque no seremos capaces de adaptarnos, ni nosotros, ni el planeta, a esos cambios. Por lo tanto, es algo que es realista, o sea, nos afecta a cada uno de nosotros, como científicos, por supuesto, porque tenemos la obligación de hacerlo, pero como ciudadanos de a pie también. Y tenemos que concienciar a los demás de que hay que trabajar en este sentido.
¿En qué nos afecta el cambio climático? La gente piensa, pues tú que eres una ecologista, yo qué sé, que por cierto sí, y a la mucha honra, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que afecta a las personas y al planeta y a la economía. O sea, tiene un impacto económico bestial. Los costes de los desastres asociados al cambio climático por la acción humana en el 2018 fue de 160.000 millones de dólares. Estos datos que digo a continuación vienen de un informe de Oxford. El cambio climático puede costarle a la economía mundial hasta 23 billones de dólares si no hacemos nada. En cambio, si cambiamos a energías renovables, podemos ahorrar hasta 12 billones de dólares. Bien, aquí va el título de mi charla. Un planeta en busca de energía segura, sostenible y asequible. Parafraseo a Einstein, que es para mí uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, a aquellos que tienen el privilegio de conocer, y ahora mismo todos los que estamos escuchando esto ya lo sabemos, tenemos la obligación de actuar. ¿Cómo cambiar el mix energético? Hasta ahora hemos visto que los responsables de las emisiones vienen porque usamos combustibles fósiles. Entonces la idea es tanto la energía como el transporte como la industria que utilicen las renovables y el hidrógeno que he mencionado antes. ¿Qué problema hay? No están todavía suficientemente maduras o no son suficientemente eficientes y por tanto son más caras. Entonces desde el punto de vista científico tenemos un gran trabajo por hacer. Y no he nombrado a la nuclear solo de refilón, la he nombrado con el caso del hidrógeno, pero la nuclear, no estoy hablando de política y no estoy hablando del contexto de ningún país, la nuclear tiene mucho que decir, porque no podemos sembrar todo el continente de placas fotovoltaicas para tener la electricidad que necesitamos. La nuclear en un espacio mucho más pequeño produce mucha más energía de manera eficiente y por eso ahora Estados Unidos, etcétera, están apostando por esta energía. ¿Hacia dónde vamos? Pues en lugar de tener petróleo, fundamentalmente electricidad, metano, etcétera, vamos a tener sobre todo bioenergía, y aquí no he hablado de utilizar los residuos para producir electricidad, que camino tenemos por recorrer, el hidrógeno, el amoníaco, etcétera. Para acabar, no voy a inventarme nada, ya lo dijo Julio Verne. Julio Verne dijo, algún día el agua se utilizará como combustible. El hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o juntos, proporcionarán una fuente inagotable de calor y de intensidad luminosa de la que el carbón no es capaz. Esto lo dijo en 1874. Si recordamos mis fechas, ¿qué ocurrió? Que descubrieron el petróleo y los motores de combustión. Y eso fue lo que hizo que esto no ocurriera, pero aquí estamos volviendo. Pues con esto, muchas gracias.